Secretaría de Salud. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Es importante extender esta capacitación a médicos generales, internistas u otras especialidades que se decidan sumar a este gran esfuerzo de atención de coronavirus. Esto también sirve mucho para el equipo de Secretaría de Salud, el equipo de Dirección Médica Hospitalaria, porque pueden ver ahí varios detalles o cómo implementar varias medidas con el único fin de salvar muchas vidas y restaurar la salud de nuestros pacientes enfermos. Yo soy el doctor Eric, yo soy profesor de Medicina Interna, Neumología y Terapia Intensiva del Hospital Universitario. Soy el presidente actual de la Sociedad de Neumología de Monterrey, Nuevo León. Soy el secretario de la Sociedad Nacional. Vamos a empezar con la agenda. Tiene dos grandes tópicos: el enfoque del neumólogo en coronavirus y cómo dirigir la atención médica para salvar más vidas. Voy a empezar con esta diapositiva. Normalmente ustedes saben muy bien los porcentajes. 80% de COVID se va a presentar de forma asintomática, un cuadro leve, pero el marcador clínico más importante es si el paciente presenta dificultad respiratoria. Si el paciente tiene disnea, altamente probable que ya tenga una neumonía. Cuando logra presentar este infiltrado pulmonar inflamatorio secundario a la infección por SARS-CoV-2, ya ocurre una cascada de proceso inflamatorio que en ocasiones tiende a ser irreversible y puede evolucionar a síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, puede evolucionar a falla orgánica múltiple o desde el inicio de neumonía a ser afección multiorgánica, miocarditis en 15 a 20% de los casos, que puede presentar arritmias letales y fallecer el paciente, daño o lesión renal aguda que ocurre hasta en el 50% de los pacientes, por lo cual suena lógico e importante lograr captar la mayor cantidad de pacientes cuando tengan una neumonía. Esta presentación la pueden grabar. Esta es de ustedes y también la voy a mandar al doctor Carlos la presentación por correo y se las puede distribuir a todos ustedes. Este material es para ustedes. La neumonía, entonces, es importante identificarla. Aquí le pongo en la parte de abajo una imagen radiográfica, cómo empezó todo con un infiltrado en el pulmón derecho, en el lóbulo inferior derecho, y cómo empezó a progresar a neumonía de focos múltiples al 5º día. Al 6º día era una placa blanca, ocupó intubarse un día después, y en una semana el paciente progresó de una forma muy agresiva. Cuando estamos ante este punto, un paciente intubado con TINA, ya tenemos 80% de mortalidad. Si te agrega esto falla orgánica múltiple y claudican más de 3 o 4 órganos, puede llegar hasta el 100% la mortalidad. Pero aquí hay un dato importante. Si este paciente no lo manejamos en el sitio o en un área crítica, no lo intubamos, su mortalidad es cercana al 100%. Ahora, 2020. Una de los caminos que puede seguir una neumonía es autolimitar, quitarse y reincorporar ese paciente a la sociedad después de un periodo de cuarentena. Pero los otros dos mecanismos son los que les mencionaba. Por lo cual surge importante y radica su importancia en el tratamiento de la neumonía, en la identificación de la neumonía, y el tercer punto y más importante, identificar qué pacientes con neumonía tienen un riesgo potencial de complicaciones. ¿A cuál me refiero? Neumonía grave, síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, determinar cuándo ingresar ese paciente a la terapia intensiva, determinar el momento ideal para intubar a este paciente. Esto es bien importante. Nos pasa en todos lados, en todo el mundo. Nosotros queremos ahorrarle a veces la intubación al paciente y estamos agotando hasta todas las medidas que tenemos para ahorrarla. Pero si el paciente tiene distrés respiratorio franco, el paciente está desarrollando alteración neurológica y su hipoxemia es refractaria, no sirve de nada esperar. Al contrario, se incrementa la mortalidad. Ese paciente requiere intubación. Ahorita voy a poner varios métodos que sí nos pueden ayudar a rescatar intubación, pero en ciertos casos en específico. Otra de las grandes esferas es en el diagnóstico y tratamiento. Diagnosticar, nos sirve mucho la imagen que comentábamos. 3 tipos de imágenes: radiografía de tórax, tomografía, y vean la última que pongo, ultrasonido pulmonar. Muchos de ustedes van a decir, ¿ultrasonido en pulmón? Bueno, desde hace 10 años usamos muchísimo los neumólogos y los intensivistas, internistas, el ultrasonido en pulmón, porque tiene una sensibilidad y una especificidad similar a la tomografía
lo hacemos en la cama del paciente y tiene una curva de aprendizaje muy sencilla. Dentro del tratamiento, recordar un punto importantísimo. Lo mejor y más importante es el soporte. Es parte de la abordaje. No sé si puedan apagar los micrófonos y ya no les sabemos para preguntas. Dentro del tratamiento, entonces, les decía neumonía, vean los tres grandes pilares que tenemos. El primero es soporte y más importante, oxígeno por la vía y la cantidad adecuadas. Esto toma relevancia debido a que un paciente que ande por la calle con una neumonía saturando 70%, les voy a decir la mortalidad, 100% va a fallecer. Entonces hay que determinar esos pacientes, dificultad respiratoria, igual a puede estar haciendo una neumonía, igual a puede requerir oxígeno, le voy a colocar el oxígeno en la cantidad y la vía adecuada. Mantener estable el paciente, no hipotenso, no chocado, ventilación mecánica, intubación con intubación arterial si lo requiere. Y la coinfección o sobreinfección bacteriana, esto es importantísimo. ¿Por qué? Nuestros pacientes tienen factores de riesgo, diabéticos, cardiopatías, neumopatías. Cuando hay daño estructural pulmonar, como en esta última, la neumopatía, ese daño estructural pulmonar puede tener bronquiectasias, puede tener quistes, puede tener cavitaciones, puede haber fibrosis pulmonar, puede haber lesiones de enfisema muy abundantes en ese parénquima y pueden agregarse patógenos muy diferentes a los habituales. Por lo cual, en estos pacientes en particular, lo que tenemos que hacer es elegir muy bien el antibiótico, porque estos pacientes se pueden morir de la sobreinfección bacteriana y no del coronavirus. Entonces, con este proceso también podemos apoyarlos. Los antivirales, han escuchado y han leído que la cloroquina tiene actividad antiviral, la hidroxicloroquina, el opinavir, ritonavir, que la combinación de oseltamivir con otros en doble dosis también. En la tele. El remdesivir parece ser de los más prometedores. Hay varios estudios en el No, más bien allá él apagó. No se escucha, creo que desactivó su micrófono, ¿lo puede activar otra vez? ¿Ya me escuchan? ¿Sí? Ya, doctor, se silenció un poco. Ah, perfecto. Permítame tantito, doctor, por favor, compañeros, cierren los micrófonos porque se distorsiona. ¿Nos pueden apoyar, por favor, cerrando los micrófonos? Gracias. Perdón, doctor. No se preocupe, no se preocupe. Sí se escucha bien, ¿verdad? Me avisan si se deja de escuchar. Sí, doctor, yo le comento. Adelante. Perfecto. Gracias. Entonces les decía que los antivirales, todo está en protocolo de investigación. Probablemente el que tiene más evidencia es el remdesivir, que se usaba en ébola previamente, que no tuvo un gran impacto, pero por la actividad antiviral sobre coronavirus parece que ser el más prometedor y ya está en vías de autorización por la FDA. Sin embargo, y muy importante, es tomar en cuenta un factor importantísimo. No hay un antiviral actualmente que 100% elimine el coronavirus, por lo cual esto está en protocolos de investigación en todo el mundo. La otra gran esfera, proceso inflamatorio. Proceso inflamatorio no es la inflamación que se trata con antiinflamatorios de venta libre. Es un proceso inflamatorio tan severo que cae en una tormenta de citocinas que puede hacer un síndrome que se llama de activación de macrófagos, un síndrome que se llama histiomafagocitosis, el cual requiere antiinflamatorios mucho más potentes, tocilizumab, incluso hasta hay algunos que han utilizado medicamentos derivados de quimioterapias para utilizarse por esta vía. Sin embargo, esto lo usamos de forma personalizada. En base a varios estudios de laboratorio decimos, ah, caray, este paciente está haciendo una tormenta de citocinas, los cuales en una plática subsecuente les voy a dar esta charla para identificar y personalizar el tratamiento de nuestros pacientes, porque darle y atacar el proceso inflamatorio cuando predomina la carga viral en los días iniciales no nos va bien, y al revés. Hacerlo de forma contraria, cargar todo nuestro peso y toda nuestra expectativa en el antiviral
créanme que tampoco es la mejor opción. Por lo cual el tratamiento es personalizado y la esfera roja que dice soporte es la más importante de todas para salvar vidas. El paciente requiere oxígeno, se lo pongo por la vía adecuada y la cantidad adecuada. El paciente ocupa intubarse, lo intubo y lo conecto a ventilación mecánica. El paciente lo puedo rescatar con alto flujo, otra modalidad, lo rescato y le ahorro la intubación. El paciente tiene daño estructural y ocupa que agregue antibióticos adicionales, al que han escuchado mucho, acitromicina, que tiene actividad inmunomoduladora, inmunoinflamatoria y 5 actividades adicionales a la antibacteriana que tiene. Ese se está agregando mucho en neumonía por COVID, pero probablemente en pacientes con factores de riesgo y daño estructural, aparte de ese antibiótico, requiera otro antibiótico que cubra las expectativas y los microorganismos que se agregan a este daño estructural pulmonar. Por lo cual, el abordaje integral del paciente con neumonía, pues lo llevamos de forma multidisciplinaria, y con este curso que les vamos a dar, pretendemos a los médicos que no tengan tanta experiencia en el tema, que logren tomar esa experiencia y logren tratar a estos pacientes tal como si lo estuviera tratando un neumólogo. Les pongo una radiografía para darles una idea de esto. Esta es una radiografía que le tomaron a una colega, doctora, de ninguno de nuestros 5 estados hermanos, de otro extremo de la República. Me contactó porque tenía fiebre, tenía dolor torácico y tenía dificultad respiratoria. Evidentemente vieron la radiografía de tórax normal y dijeron, doctora, te ocupamos en el frente de batalla para atención de coronavirus. Imaginen la gran cantidad de pacientes que se iban a exponer, la gran cantidad de personal médico que se iba a exponer a una doctora que estaba con su coronavirus en su fase más activa. Me mandó esta radiografía y desde el principio le comenté, tienes un infiltrado retrocardíaco izquierdo. Véanla así en el círculo, compárenla en espejo y vean cómo en la parte inferior se ve la vasculatura pulmonar. Vean en la parte izquierda cómo se ve la vasculatura pulmonar, pero se ve una pseudoimagen que borra el corazón del lado izquierdo y se extiende a la parte posterior. Esta es una imagen en vidrio despulido que anteriormente solo lo mencionamos por tomografía, ahora ya lo podemos ver en radiografía. Si vemos un área sucia, que no se ha infiltrado alveolar, que no se ha infiltrado reticular, infiltrado nodular, pero se ve sucia la radiografía y logro ver la vasculatura a través de esa parte sucia, es un infiltrado en vidrio despulido que ahora ya lo podemos definir por radiografía. La querían hacer volver de todos modos a pesar de mis recomendaciones y una carta que mandé a este estado que está en la periferia. Le comenté la única medida que te puede ayudar a salvarte, vete con todo tu equipo de protección personal, avisa la tomografía donde te la vas a hacer, que te lo hagan con equipo de protección personal y hazte la tomografía. Y encontramos áreas nodulares con vidrio despulido y su prueba para coronavirus salió positiva. Entonces tenía coronavirus esta doctora y en la radiografía ya se veía el infiltrado, pero no fue detectado. Entonces esto es importantísimo. A ella le fue muy bien. Ella se pudo tratar de forma ambulatoria, pero hay pacientes que en 48 horas evolucionan a gravedad cuando inferíamos que la primera radiografía estaba negativa y había que encender un foco amarillo para tomar precauciones. En ella no le pude aplicar esto, pero aquí en nuestro estado lo estamos aplicando, ultrasonido pulmonar. Vean cómo en el ultrasonido hay imágenes blancas como en colas de cometa, un rayo láser que van desde la parte superior hasta la parte inferior de la pantalla. Esta imagen tiene la capacidad de detectarse en el 95% de las veces, 95% de las ocasiones que lo ve la tomografía, con una sensibilidad y especificidad cercana al 100%. En todo el mundo ya están usando ultrasonido para ver neumonías por coronavirus, no solo para eso, paciente grave, crítico, que lo tengamos ahí, es muy difícil sacarlo para una tomografía, exponemos a mucho personal, el paciente a veces está chocado, llevarnos las bombas de infusión es complejo, llevárnoslo al paciente llevarnos al paciente con un ventilador de traslado, a veces no contamos con el ventilador de traslado, por lo cual es importantísimo hacerlo en la cama del paciente, el diagnóstico. Si no va bien el paciente, le hacemos un ultrasonido pulmonar y ahí podemos tener la respuesta por qué no va bien el paciente. Les adelanto algo, si vemos que estas líneas blancas que se ven desde la parte superior, antes estaba en un cuadrante del pulmón y ahora lo vemos en todos los cuadrantes, y la radiografía no nos ayuda mucho porque se ve el tubo endotraqueal, se ven los cables, se ve la sonda de alimentación, se ve el catéter venoso. Bueno, el ultrasonido sí nos puede ayudar similar a la tomografía. Su curva de aprendizaje es muy sencilla, más sencilla que ecocardiograma,
más sencilla que eco de abdomen, más sencilla que cualquier otro ultrasonido aplicado al entorno clínico. Con 10 ultrasonidos que ustedes hagan, se convierten en expertos. Los 2 últimos temas de este curso van a ser enfocados a ultrasonido para que todos ustedes se hagan expertos en ultrasonido. ¿Qué transductor se usa? El mismo que se usa para ver piedras en la vesícula. Nada más de paciente a paciente, para evitar contagio y transmisibilidad de un paciente a otro, le ponemos un preservativo o un guante al ultrasonido, tiramos el guante o el preservativo y evaluamos a otro paciente sin ningún problema. Dentro de la imagen, ya les comentaba estos pequeños datos, dentro de la secuencia ahora de requerimiento de oxígeno. ¿Se escucha? Esto es muy importante, la secuencia de requerimiento de oxígeno es sumamente relevante. ¿Por qué? Porque hay que poner el oxígeno por la vía y concentración adecuada. Vean el primer caso. Ese paciente ocupa puntas nasales de unos 6 litros. Poner el oxígeno así está muy bien, pero desde que ya pongamos un dispositivo que esté dando oxígeno, ya hay bajo grado, pero ya hay algo que se llama aerosolización, o hay producción de aerosol por el flujo de las puntas nasales. Por protección de todo nuestro personal, por favor, pónganle a los pacientes, aparte de que ustedes entren vestidos, una mascarilla arriba de las puntas de oxígeno. Esto va a evitar que la aerosolización ocurra, y recuerden que puede durar hasta 3-4 horas en el aire ambiente el virus, aparte de impregnarse en las partículas, en las superficies inertes como cama, sábanas y todo lo demás, ¿verdad? Entonces hay que poner una mascarilla arriba de este paciente. Hasta 6 litros podemos dar por puntas de oxígeno. Si ocupamos más oxígeno, hay que poner una mascarilla reservorio. Aquí aumenta el riesgo de aerosolización. ¿Por qué? Porque la mascarilla, estas ustedes las conocen bien, no sellan bien del todo. Puede haber algo de fuga de aire. Todos estos pacientes hay que revisarlos con equipo de protección personal completo en los pacientes que ya tengamos hospitalizados. El que entra al cuarto debe entrar con equipo completo. La mascarilla reservorio, vean los tapones blancos y el taponcito verde. Debe tener esas 3 cosas completas. Si ustedes le quitan el tapón blanco, van a ver que tiene unos orificios grandes. Pues es como si el paciente no tuviera nada y le está arrojando todos los virus a todo el personal médico. La mascarilla reservorio máximo nos va a dar hasta 10 litros. 10 litros. Pueden ponerle 15, si la bolsa ya está inflada, no les va a dar más oxígeno. Las puntas igual, pueden ponerle 15 litros a puntas, no les va a dar más porque empieza a chocar el oxígeno. De forma laminar, se le dieran 3 litros. Si el oxígeno con mascarilla reservorio es insuficiente, podemos tener 2 opciones: oxígeno con alto flujo o ventilación no invasiva. Cuidado con esta última. Ventilación no invasiva es muy buena opción, sobre todo si de base tiene el paciente falla cardíaca, síndrome de hipoventilación, obesidad o tiene EPOC. La rescatamos habitualmente con o sin coronavirus con no invasiva, pero en presencia de coronavirus hay una alta probabilidad de falla. Hay un alto grado de producción de aerosol, porque recuerden que esta mascarilla la tienen conectada al ventilador con presión positiva, de tal suerte que produce más aerosol, y estas, aunque el sello es perfecto, en 3 minutos el paciente está cabeceando, está molesto, está agitado, empieza a fugar por todos lados, requiere un ajuste cada ratito. Cuando pongan una ventilación no invasiva y saber si fue exitosa, el tiempo de oro es 1 hora. 1 hora. Si en 1 hora no es exitosa, no nos va bien, el paciente sigue con distrés, sigue hipoxémico, ese paciente se debe de intubar. Recuerden que este es el método que produce más aerosol. Yo les recomendaría, si tienen puntas de alto flujo como la parte superior, mejor usen estas. Las puntas de alto flujo pueden dar hasta 60 litros por minuto. Si el paciente no está con un distrés franco y lo que predomina en él es una hipoxemia refractaria, este es el mejor método para rescatarlo. Y aquí pongo aquí la mascarilla porque idealmente hay que colocarla, aunque hay varios estudios en Estados Unidos de hace un par de semanas que dice que el grado de aerosol que produce es extremadamente bajo porque hace un muy buen sello nasal. No se confíen del todo, yo le pondré una mascarilla arriba de las puntas de alto flujo de oxígeno. Esta es un área de oportunidad. Si no lo tenemos en nuestro hospital, es más barato que comprar un ventilador, porque entonces ahorita estamos corriendo, comprando ventiladores por todos lados. Vamos a comprar un par de puntas cánulas nasales de alto flujo y nos van a ayudar
a ahorrar bastantes intubaciones, porque en el coronavirus, así como lo hacía influenza en el 2009, muchas veces el paciente se ve relativamente tranquilo, pero con una hipoxemia refractaria. Le ponemos mascarilla reservorio de 10 litros, sigue saturando 70. Estos pacientes se van a beneficiar muchísimo de un oxígeno de alto flujo y nos puede ahorrar intubaciones. Incluso en Italia, en China, en Estados Unidos, en Francia, han hecho un protocolo, y aquí en México estamos haciendo un protocolo de pronación. Pronamos al paciente con puntas de alto flujo, con cánulas de alto flujo nasales, sin necesidad de intubarlo. Y ahorramos muchísimas intubaciones. Claro está, y no sobra decirlo, si el paciente desarrolla distrés respiratorio, si a pesar del alto flujo la hipoxemia es persistente, lo máximo que vamos a tolerar que esté así el paciente es 1 hora. Claro que si esto lo presenta a los 10 minutos, hay que intubarlo a los 10 minutos. Pero si sentimos que va bien y queremos darle oportunidad a ver si mejora, 1 hora máximo. De lo contrario, hay que intubar al paciente y ventilarlo mecánicamente. Cuando hagan esto, equipo de protección personal completo, careta, gogles, N95 o un bioequivalente como P100 u otro, traje completo, la caja de acrílico, esa caja de acrílico muy criticada en todos lados, pero salió en el New England hace un mes aproximadamente, hicieron pruebas y el grado de dispersión y aerosol es mucho menor. Solo se contaminan los guantes y solo se contamina todo el interior de la caja. Pero sin esta caja, todo el cuarto se contamina y produce aerosolización. Entonces hay que tener una caja de acrílico para intubar a estos pacientes y hacerlo con laringoscopio digital, con pantalla, para que nos permita hacerlo con mayor distancia y no acercar la cara a la vía aérea del paciente. Todo esto lo van a ver más a detalle en el resto del curso. Esta es la mera introducción. Por lo cual, parte de este curso es aprender a determinar el mejor método para oxigenar después de puntas y mascarilla reservorio, que esto es lo que usamos todos del día a día. Después de eso, ¿qué sigue? ¿Cómo le hago? En este curso vamos a darles esas pláticas, predecir el fracaso del mismo y poder realizar intubación traqueal y ventilación mecánica en tiempo y forma. Llegamos de toda esta secuencia a requerir intubación orotraqueal y ventilación mecánica. ¿Cuáles fueron los criterios que nos llevaron a esto? Paciente siguió con más de 30 por minuto o llegó así, más de 30 por minuto y mucho distrés respiratorio y tiraje intercostal y disociación. Probé oxígeno unos minutos, a pesar que mejorara la oxigenación o no mejoró la oxigenación, el paciente sigue igual, con un tiraje intercostal. Empieza a hacer alteración neurológica, estupor. Esto es indicación absoluta de intubar al paciente y ventilarlo mecánicamente. Si el paciente, por el contrario, presenta una saturación menos de 90, pero el distrés respiratorio que tenía inicialmente se corrige con oxígeno, pero sigue con refractariedad, aquí puedo probar alto flujo antes. Puedo probar una mascarilla reservorio antes. Si la mascarilla reservorio me fracasa, puedo seguir con alto flujo. Si el paciente sigue con hipoxemia refractaria, puedo utilizar la prono, el decúbito prono con alto flujo. Estarlo alternando 2 horas, ventral, decúbito prono, ventral, decúbito prono. Si aún así este paciente sigue con saturación menos de 90, acuérdense, máximo después de haber puesto 1 hora el alto flujo, este paciente se tiene que intubar. Es un riesgo dejarlo hipoxémico refractario. Y el otro criterio es gasométrico. Si el pH está acidótico, pero con una PCO2, que no sea acidosis metabólica el problema, con una PCO2 arriba de 45, esta es indicación para intubar al paciente. Hago un paréntesis. Hay pacientes que tienen más de 45 de PCO2 en la calle. EPOC, hipoventilación, obesidad, los dos grupos principales. Estos pacientes habitualmente tienen más de 45, pero tienen una gasometría compensada, una acidosis respiratoria compensada. pHs en 7.4. Si el pH ya está bajando 7.2, nos llega con un CO2 en 50, 55, y distrés respiratorio, este paciente tiene que intubarse, porque lo que sigue es que siga reteniendo CO2, haga alteración neurológica y andemos todos corriendo en vez de hacerlo de forma más selectiva. Y si andamos todos corriendo y lo hacemos con prisas, el riesgo
de que nos contagiemos es mucho mayor porque no resguardamos las medidas de protección. Ya lo intubamos. ¿Por qué lo intubamos? O hizo neumonía de focos múltiples o hizo un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Aquí 3 cosas importantes. La primera, la ventilación mecánica que le demos a este paciente debe de ser protectora. Esta ventilación mecánica vamos a ponerle en el ventilador que el volumen que le vamos a dar al paciente va a ser de 6 mililitros por kilo de peso. No pasarnos de una presión en meseta de 30 y elegir el PIP adecuadamente. Esto del PIP es muy importante porque nosotros usábamos al inicio de esta pandemia, me refiero a nosotros en todo el mundo, usábamos PIPs altos habitualmente, similar a como tratábamos la pandemia de influenza, similar a como conocíamos el tratamiento de SIRA, pero el coronavirus tiene doble comportamiento o un comportamiento dicotómico en SIRA. Puede requerir presiones de PIP más bajas y otro grupo puede requerir presiones más altas. ¿Cómo nos damos cuenta? Con el ventilador nos damos cuenta de inmediato con una serie de medidas que lo van a ver en próximas charlas. Daño inducido por el ventilador. Si yo elijo mal las presiones, el PIP que les mencionaba, puedo hacerle un daño al paciente por el ventilador. Fíjense lo catastrófico que es esto. En vez de mejorarlo, puedo empeorarlo. Puedo hacerle daño al paciente si no lo cedo y relajo adecuadamente en tiempo y forma. ¿A qué me refiero? Primer, segundo, hasta tercer día que esté intubado el paciente, pulmones blancos, la oxigenación muy baja y el paciente no lo cedo adecuadamente, está respirando 50 veces por minuto. Esa agitación del paciente y esa respiración hace como si fuera un fuelle, está golpeteando todas las áreas de pulmón sano, dañándolas, sumando ese daño a las áreas que ya están deterioradas. Ese se llama PCILI, daño autoinducido pulmonar. Y el último biotrauma, ¿a qué me refiero con esto? El paciente al principio requería 100%, pero al segundo o tercer día a lo mejor ya ocupa 60%, pero no me di a la tarea de ir bajando el oxígeno en el ventilador. Eso puede desencadenar que se incrementen los reactantes de fase aguda, la inflamación sistémica, la inflamación local pulmonar, y eso agregado a la tormenta de citocinas que hace el coronavirus, puede generar mayor deterioro pulmonar y en muchos órganos y sistemas. Por lo cual, ventilación no protectora aumenta la mortalidad. Parámetros inadecuados del ventilador aumenta la mortalidad. Dejar que el paciente respire en vez de que el ventilador tome las riendas de el manejo crítico de este paciente y nosotros a través del ventilador, claro está, podemos hacer daño autoinducido al paciente. Elegir mal la FiO2 puede ser deleterio, incrementar también la mortalidad. Por ende, un paciente crítico hay que elegir con pincitas estos parámetros. Con el curso que vamos a dar, vamos a explicarles cómo hacerlo de una forma sencilla. La verdad, siempre nos hemos encargado de crucificar a la ventilación mecánica y decir, es muy complejo, no quiero meterme ahí. La ventilación es sencilla, basándonos en los principios básicos. Todo lo demás de que le muevo a esto y esto otro, se escucha bonito, es artesanal, es artístico, pero lo que realmente modifica en mortalidad es lo que viene en esta diapositiva. Y esto nos lleva a este porcentaje. Que el paciente se intuba, se maneja con ventilador, puede tener una mortalidad del 50-80%. Les adelanto algo, los que vieron la mortalidad del 80% fue porque en el camino se toparon con este comportamiento y dijeron, ah, caray, probablemente no se ocupan presiones tan altas como las que estábamos poniendo. Es decir, había daño inducido por el ventilador en estos pacientes. Ya con esta información, que lamentablemente ellos se dieron cuenta sobre la marcha, nosotros aprendemos de su experiencia y ajustando bien el ventilador, yo creo que esta mortalidad podemos manejarlas en el límite bajo que pongo en la pantalla, en 50%, salvando muchísimas vidas. Y esto lo vamos a hacer seleccionando muy bien los parámetros del ventilador en nuestro paciente. Por lo cual, la estrategia para hacer frente a COVID-19 es identificar los pacientes que nos desarrollan neumonía. Aquí vamos a tener 3 grandes aliados: la radiografía de tórax, el ultrasonido pulmonar y la tomografía.
identificar los pacientes que están teniendo criterios para entrar a terapia intensiva. ¿Por qué? Manejar un paciente que ocupe terapia intensiva en piso se incrementa la mortalidad. Cuando ya tenemos neumonía y el paciente se está poniendo grave, no solo está ocurriendo el daño en pulmón, ya está ocurriendo a nivel sistémico. Puede haber miocarditis, puede haber arritmias letales, puede haber lesión renal aguda, puede haber necesidad de hemodiálisis, puede haber falla hepática, puede haber alteración neurológica o puede haber un estado protrombótico. Todo esto lo detectamos y evaluamos con ciertos parámetros de laboratorio y ciertos parámetros o estudios de imagen. Les pongo el mismo ejemplo del paciente que se está deteriorando en terapia intensiva, que ya lo pasamos a terapia intensiva, o que se está deteriorando en piso antes de llegar a la terapia intensiva, para no saltarme el punto. Se está deteriorando en piso, ocupa más oxígeno el paciente. Tengo la radiografía de tórax, se ve similar la radiografía, a lo mejor un poquito más de infiltrado. Digo, caray, de 4 litros, ahorita está con alto flujo a 60 litros por minuto y está la saturación limítrofe. Este paciente no lo puedo mover a terapia intensiva, no lo puedo mover a tomografía porque o no tengo TAC o porque es muy riesgoso moverlo porque está dependiente del alto flujo, puede quedarme en paro en el pasillo, o para no someter un riesgo adicional al personal, que este es el criterio es un criterio importante, pero es el más fácil de modificar, porque pues vestimos a nuestro equipo de radiólogos, técnicos y demás. Prendo el aparato de ultrasonido, le hago un ultrasonido al paciente y lo veo similar a como lo veía hace 2 o 3 días, digo, caray, ¿qué puede estar pasando? Que no me incremente la imagen por ultrasonido, que no me incremente la imagen por radiografía y me está requiriendo más oxígeno. El paciente es casi un hecho que está haciendo un tromboembolismo pulmonar, bien descrito en este grupo de pacientes. Ese paciente con anticoagulación podemos sacarlo adelante. Esto me refiero con personalizar el manejo del tratamiento y no ocupamos gran cosa. En menos de 2 minutos nos damos cuenta, lo que antes tomaba horas o días. No retrasar la intubación. Opciones válidas para retrasarla cuando el motivo que habíamos elegido para intubar era hipoxemia refractaria. Esto podemos rescatarlo con alto flujo y evitar la intubación. Si el paciente tiene distrés, alteración neurológica, ahí sí no hay marcha atrás, hay que intubar a este paciente. Manejo integral del paciente crítico una vez que lo intubemos. Gran enfoque en la ventilación mecánica. Y bien importante, a todos mis grandes amigos médicos de Michoacán, personal de enfermería que son ángeles para todos, al equipo de inhaloterapia y todas las personas que entren en esos cuartos de atención deben de tener equipo de protección personal completo. Uno de ustedes que llegue a enfermar se puede perder la atención hasta de 100 pacientes. Estas simples medidas van a salvar muchísimas vidas. Por lo cual, ¿cómo vamos a impactar? Protegiendo a nuestro personal, sobre todo cuando nos exponemos a aerosol, que son todas las que les mencioné. Si el paciente no va bien, antes de decirle hago un TAC, vamos a ver si con la radiografía o vamos a ver si con el ultrasonido salimos de duda. Porque les comentaba, con que ustedes hagan 10 ultrasonidos, pueden tener el mismo capa o índice de correlación que yo tengo para diagnóstico con ultrasonido. Con 10. Es la curva de aprendizaje más sencilla que existe en el mundo en cualquier curso de ultrasonidos, considerando corazón, considerando trombosis, considerando eco de abdomen. Es lo más sencillo de aprender el ultrasonido pulmonar. Pacientes con hipoxemia refractaria, los intubo a todos. Esto es una muy buena herramienta que podemos utilizar los clínicos. Y este es un buen mensaje para los directivos de hospitales, coordinadores de coronavirus. Si estamos batallando para seguir encontrando ventiladores y capacitar nuestras unidades, bueno, una opción es, hay que comprar y conseguir oxígenos de alto flujo. Nos puede ayudar bastante y en todo el mundo lo están usando y ahorrando muchas intubaciones. Nada más en el grupo que les comentaba, hipoxemia refractaria. Si les falla en 1 hora, va a seguir fallando aunque lo dejen 2, 3, 4 horas y lo que están haciendo es incrementar mortalidad por retrasar la intubación. Eso sí es bien importante. Y en el que ya intubamos y ventilamos, ventilación mecánica protectora y esto es dinámico.
Todo esto lo vamos a hacer a través de este curso. Vean cómo el segundo tema lo va a dar mi colega, la doctora Alexis Herrera. Aprovecho para presentarla. Ella es internista, neumóloga, intensivista, al igual que yo. Ella es la secretaria de la Sociedad de Neumología en Monterrey y ella es jefa de sección de terapia respiratoria a nivel nacional. Ella va a dar esta plática desde el alto flujo, desde cómo prono con el alto flujo, cuándo lo intubo, cómo lo intubo. La siguiente plática que ella nos va a dar es ventilación mecánica, principios básicos. La siguiente plática vamos a hablar de la utilidad de los estudios de imagen y de laboratorio, esas se las voy a dar yo. Y voy a cerrar con el curso de ecografía torácica, dividido en 2 sesiones, una de generalidades y una de ultrasonido pulmonar. Las 2 están divididas 3 días para cuando les dé el de generalidades, todos prendan los equipos de ultrasonido que tienen ahí, que ahorita casi nadie está usando. Ese equipo que tiene ahí ginecología, el que tiene el radiólogo que ya no le gustó porque no se ve bien las imágenes de medición del riñón, vesícula, ese nos sirve a nosotros a la perfección. Nosotros ocupamos cualquier ultrasonido viejito que tenga 20, 30 años sin uso, ese nos sirve a la perfección. Para el 29 de mayo cerrar el curso con la ecografía pulmonar en coronavirus, que aprendan ustedes cómo se ven las imágenes y no solo eso, que ya sepan realizar el ultrasonido ahí con sus pacientes. Como sea, cualquier duda que tengan, voy a enviarles en la última diapositiva, viene mi teléfono, pueden mandarme imágenes, pueden mandarme tanto a la doctora Alexis como a mí, pueden mandarnos imágenes del ventilador, imágenes del ultrasonido, y con gusto los ayudamos a distancia. Ante esta contingencia, para eso estamos, para apoyarnos entre todos y hacer más fuerte la unión entre nuestros 5 estados hermanos. Este programa lo acuñamos con el término salvando vidas a distancia y está enfocado en todos los médicos. Probablemente la información aquí presentada sea una información que puedan considerar muy básica, intensivistas, neumólogos, pero no está de más un repasito, ¿verdad? En todo esto, para estos médicos con estas especialidades, los demás médicos les va a servir muchísimo y van a poder aplicar todo este conocimiento sobre la marcha con sus pacientes, que esto es lo urgente. Aquí vamos a hacer toda la ciencia aplicada al paciente 100%, no podemos perder más tiempo. Muchísimas gracias a todos. No sé si tengan alguna pregunta. Aquí en esta pantalla, en esta proyección, viene mi teléfono, viene mi correo y viene mi Facebook. Por cualquier vía me pueden contactar y a sus órdenes. No sé si tengan alguna otra pregunta, algún comentario. Si quieren encender sus micrófonos y si no, pues damos por concluida la primera sesión. Y ahí en el temario vienen las demás. Yo esta presentación se las voy a hacer llegar a todos ustedes para que la tengan. Gracias. Si me permiten, doctor Rendón, el doctor Carlos Ramos, a la orden. ¿Qué tal, doctor? Qué gusto. Igualmente, doctor. Y bueno, agradecer sobre todo por este apoyo que están haciendo ustedes como sociedad y sobre todo usted como especialista. También agradecer, obviamente, la coordinación que está teniendo con la Secretaría de Salud de Nuevo León. También esto a través de nuestra Secretaría de Salud, doctora Diana Carpio. Se pudieron conectar la mayoría de hospitales con médicos, tratantes médicos, sobre todo tenemos igual la situación que ocurre en muchos estados, que es la falta de especialistas. Obviamente aquí hay algunos especialistas, urgenciólogos, internistas, médicos generales, que están sobre todo muy atentos a las siguientes sesiones. Ya mandamos de hecho la calendarización propuesta también, como ya se mencionó, y pues bueno, de antemano, bueno, agradecer sobre todo el apoyo que están haciendo ustedes como especialistas, como sociedad, y pues nosotros obviamente estamos con la intención de que obviamente en Michoacán tengamos menos muertes asociadas a COVID. Realmente estamos teniendo ahorita una etapa un poquito complicada en algún municipio como Lázaro Cárdenas, que la infraestructura hospitalaria no nos permite hacer más. Estamos en proceso de reconversión de hospitales y toda esta información que se está manejando el día de hoy, en este caso por usted,
es de mucha utilidad porque obviamente nuestros médicos que están en esa primera línea de atención y que son los que van a estar recibiéndolos, pues nos va a ayudar mucho poder tratar de evitar muertes y hacer la atención oportuna del paciente que va llegando, que aunque incluso algunos están llegando tardíamente, sobre todo nos está pasando en Lázaro Cárdenas, pero bueno, con las herramientas y el conocimiento que ustedes nos van a compartir puede ayudarnos sobre todo a contener eso. Pues solo quería agradecer, doctor. Yo estaré también al pendiente de las diferentes sesiones que haya. Y bueno, y dejo el micrófono igual porque sé que la agenda de usted también está también ocupada. Si hubiera alguna pregunta relacionada al tema y para dejar ya también el espacio para alguien más. Gracias. Muchas gracias, doctor. Se lo agradezco y este curso pues es para todos prácticamente. Aquí muy importante que esto no tiene ningún costo, es totalmente altruista, gratuito, con el único beneficio pues de que todos los médicos nos capacitemos, ¿verdad? Le digo esto porque de repente pues surge ahí alguna duda, alguna pregunta o podemos contactar al doctor. Me pueden contactar sin ningún problema. Este teléfono que aparece ahí es mi teléfono celular. Con confianza se lo puede pasar a sus médicos tratantes, a sus directivos médicos y me pueden contactar las 24 horas del día. Para eso estamos, para servirles. Secretaría de Salud. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.